todos. Este mes para el Scrap Team he escogido un cartón de encuadernar de 30,5 por 30,5 y un marquito que me conseguí en el trabajo, que vi que alguien lo iba a tirar y dije, aquí no tiramos nada como buenos scraperos. Y para el tema ventana, que es el tema que ha salido este mes, pues me va a venir muy bien. He elegido este tipo de soporte más grueso porque en esta ocasión voy a utilizar bastante capa de pasta de textura y si utilizaba una cartulina, un papel de acuarela se me iba a doblar demasiado y no me interesaba porque me interesa que quede bastante recto. Entonces, lo primero que voy a hacer, los que estáis en el grupo de Facebook ya habéis visto que es un estilo steampunk que me encanta, ya sabéis, no sé qué tienen los engranajes que me chiflan, y lo primero que voy a hacer va a ser colocar lo que será la ventana a la altura que me interesa, intentando que quede bien recto, para eso me ayudo con la regla. Entonces voy a marcar digamos, el agujero de la ventana y voy a colocar la pasta de textura por alrededor de la marca. Podéis coger cualquier pasta de textura, yo he cogido esta blanca y lo que voy a hacer va a ser poner una capa bastante generosa por toda la zona fuera de la ventana, digamos. Entonces la aplico con una espátula que voy muchísimo más deprisa y se me reparte bastante bien. Cuando ya la tengo toda colocada voy a coger un papel de aluminio. Mi idea era coger un papel film, pero no tenía en ese momento. Entonces cojo un papel de aluminio, lo arrugo un poco para que coja un poco de textura y simplemente lo pongo encima de la pasta y lo aplasto un poquito. Tampoco sin ejercer demasiada presión. Retiro el papel y veis que me queda este tipo de textura como, no sé, como un poco de pared de piedra, sí, una textura que la verdad es que como queda ya me gusta. Aprovecho el otro lado del papel para hacer el trocito que me faltaba. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pegar, como hay bastante grueso de pasta, va a ser pegar directamente el marco sobre la pasta de textura, presionar para que se me quede bien pegado, para que no se me vaya a caer cuando lo tenga colgado en la pared. Y ahora en la parte de dentro voy a poner una capa fina de pasta de textura. La verdad es que esto lo podría haber hecho antes, pero como cuando realizo un proyecto pues tampoco planeo mucho lo que voy a hacer y se me van ocurriendo cosas a medida que voy haciendo, pues lo hice después, pero lo podéis hacer antes de poner el marco. Ahora voy a coger queso y voy a ponerle una capa o dos encima del marco para luego poder pintarlo e integrarlo en el proyecto, porque el negro, la verdad es que el marco era así y lo cogí así porque sé que iban a tirar, pero no es el color que me interesa. Entonces, por eso le pongo esta capa de queso. Si no tenéis queso, podéis ponerle también pasta de textura, hacerle una textura o coger una plantilla, lo que queráis. Y cuando tenemos todo esto hecho, lo vamos a dejar secar hasta que esté bien seco. Le voy a dar ahora una capa de pintura acrílica gris a toda la parte de fuera porque no me interesa que el fondo sea tan claro. Incluso voy a darle algunos matices con un poco de pintura negra. Ahora ha llegado el momento de empezar con los adornos y bueno, el steampunk utiliza muchos charms, muchísimos engranajes, flores, blondas, cintas. Yo por eso le he puesto esta cinta al borde. Voy a enchufar la pistola de silicona que se caliente. Mientras tanto voy ubicando los diferentes elementos.
Ya comento siempre que es la parte en la que hay que esmerarse mucho para que queden de manera que te guste. Si os fijáis, lo que estoy haciendo ahora con lo que queda al final cambia bastante. Pero bueno, ya veis que hay engranajes, hay tornillos, tuercas, flores de tela, flores de fimo. Hay alguna flor de ganchillo que al final la quité, que me arrepiento porque veo que queda bastante bien. Y bueno, se trata de ir ubicándolos que queden, bueno, que queden ordenados, que queden como a ti te guste, ¿no? En mi caso, sin que quede demasiado cargado, pero dentro respetando el estilo del steampunk, ¿no? Que es bastante cargado. Veis que hay ahí una chapa con un trozo de metal embosado, una de las flores que me regaló Bea Núñez en el último intercambio. Y bueno, cuando tenéis ya la combinación que os interesa, pues es el momento de empezar a pegarla, que incluso vais a hacer cambios en el momento de pegarla. He utilizado también un charm con una figura de un rostro, también se utiliza mucho. La verdad es que podéis echar mano de bastantes elementos para reciclar. Llaves, tornillos, ya lo he dicho, tuercas, las chapitas estas de abrir las latas. Y cuando ya tenemos todos los elementos pegados, vamos a coger el gesso y le aplicamos por todos los elementos decorativos, porque se trata de que queden todos bien integrados en cuanto a colores en el proyecto. Por eso sin miedo, ya veréis que queda un poco raro, pero sin miedo le pasáis la capa de gesso para que os quede todo bien limpito para poder empezar a darle color. Eso os permite coger adornos, pues flores, no importa de qué color, y no preocuparos mucho porque los adornos pues peguen, ¿no? Digámoslo así. Veis que va quedando todo de este tono tan feote, pero ya veréis que va a mejorar. Aprovecho de darle otra capa de gesso al marco. Y cuando ya le hemos dado la capa de gesso, pues mientras se seca vamos a hacerlo de dentro de la ventana y para ello voy a utilizar este sello que viene con unos troqueles de la Sizzix y voy a intentar hacer un paisaje. Como voy a utilizar tintas al agua, para estampar voy a utilizar la Archival Ink de Ranger, que es en base a aceite, y así cuando le spraye la tinta encima, pues no se me va a emborronar el, el motivo. Lo estampo una primera vez y lo estamparé otras veces. Voy a tener que quitar el metacrilato porque si no, no me cabrá, no lo podré poner como yo quiero, entonces lo quito y así pues me es más fácil manipularlo. Recordad cuando utilicéis estas tintas de limpiar bien vuestro sello con un limpiador de sellos o con un producto adecuado. Ahora voy a coger un poco de estropajo de esparto. Voy a crear antes un poco de textura con pasta de textura mismo, puesta así de cualquier manera con la espátula, simplemente para darle un poco de textura debajo. Y con este esparto voy a coger una pequeña cantidad y la voy a colocar a modo de hierbajos. Ya veis que lo pego con silicona, utilizo las tijeras para podarlo hasta que quede como me gusta. Ahora voy a coger una tinta de ilusión en tono marrón y la voy a aplicar en la parte de abajo, intentando no manchar mucho
pero si se mancha el marco tampoco os preocupéis porque luego lo vais a pintar. Por eso es importante hacer esto antes de pintar el resto del trabajo. Con la tinta amarilla ya veis que he creado este efecto que parece un sol que luego ya cambiará, y con la naranja lo he tenido que aplicar desde lejos para que me quede ese efecto de gotitas más chiquititas, más difuminado. No es importante que se me haya manchado, pero de todas maneras voy a quitar un poco el resto con una toallita húmeda. Bueno, aquí tengo la Big Shot con el troquel de Tim Holtz que os enseñé el otro día en el tip que hice en mi canal. Y voy a coger en esta ocasión una lámina de cobre y voy a recortar el trozo, bueno, el trozo justito que necesito porque la verdad es que es un poco caro, pero creo que quedará súper bien. Entonces lo recorto el tamaño que necesito, vigilando un montón porque es que corta esto como el demonio. Me he cortado yo un par de veces durante el tutorial, así que os lo digo porque lo he vivido en mis propias carnes. Entonces lo que voy a hacer va a ser pasar el troquel como hay que pasarlo, pero ya veréis que le voy a poner una cartulina para darle un poco más de grosor y que me corte mejor la lámina, porque la verdad es que hice una prueba y no se me acabó de cortar. Pero así, pasándola 3 o 4 veces por la máquina y con este grosor que da el papel, esta cartulina, pues la verdad es que se me ha cortado súper bien. Y vale la pena porque ya veréis que queda súper bonito. Le quitáis los trocitos que quedan ahí, que veis que no cuesta mucho, y luego recortáis el sobrante. Con mucho cuidado, por favor, que esto corta un montón. Lo que estoy haciendo ahora es ponerle silicona en los bordes para pegarla a un lado del marco, concretamente a este que estáis viendo en pantalla. Y ahora viene cuando todos me queréis matar. Estas son las pinturas que utilizo. Se me acabó la batería y no me di cuenta. Entonces son las que utilizo para pintar el proyecto. He empezado por la más clarita y simplemente pues he pintado toda la superficie, toda la parte de fuera de la ventana, digamos. Todos los huecos, todos los elementos, las flores, menos la imagen que veis de la chica. Absolutamente todo del mismo color. He empezado por ese color y bueno, tranquilos porque se me volvió a acabar la batería por querer apurarla y se me volvió a cortar a mitad del proceso. Así que no me matéis, por favor. Bueno, se comprueba en este momento si hay algún elemento mal pegado y es hora de rectificar. Lo volvéis a pegar si os sucede y bueno, continuáis pintando todo, todo el proyecto. Podéis crear más o menos intensidad con una capa más gruesa o más fina de pintura y ya veis que ya he empezado a utilizar los tonos más oscuros para, bueno, para darle dimensionalidad. En esta ocasión, fijaos que tengo el pincel mucho más horizontal para aprovechar todos los relieves y darle textura, ¿no? Acentuar los elementos y la tridimensionalidad. Siempre tenéis que empezar por el más clarito e ir aplicando luego el más oscuro. Fijaros que en el margen hay una capa más gruesa de pintura y los elementos no utilizo mucha pintura porque no quiero que pierdan definición. Le vais aplicando despacito. Si veis que os pasáis un poco de oscuro, le volvéis a poner el claro encima. Esto es sin miedo a ir probando si queréis coger un proyecto más pequeño y hacéis la prueba. Con el verde sí que hay que vigilar un montón porque pigmenta muchísimo y si nos pasamos pues el producto se ve como sucio, como raro. Entonces pues nada, aplico muy poquito y si acaso pues voy cogiendo un poquito más y le vuelvo a poner encima para marcar los relieves y el verde queda muy bonito en este tipo de proyectos. Aplicado
con precisión y en poca cantidad. Veis que los engranajes adquieren un tono chulísimo, como de oxidado. La verdad es que es un proyecto fácil de realizar, pero muy llamativo. Oscurezco yo los bordes, sobre todo, con los diferentes tonos, los más oscuros. ¿Veis? Y luego vuelvo a jugar un poco con el claro para difuminar este verde. Para el marco no me ha gustado el clarito, entonces os voy a mostrar enseguida cómo voy a teñir el marco. Pues para el marco utilizo la misma tinta Dylusions que he utilizado para el esparto y simplemente pues le doy una capa, le doy 2 capas hasta que adquiere la tonalidad que a mí me interesa. Paso por encima de los charms y pinto pues todos los rincones del marco que no me quede nada blanco. Para darle matices cojo el verde metálico y le doy también en algunas zonas. En este caso me encanta cómo queda este tono verde en el marco, así que ya veis que tampoco escatimo mucho. Lo voy mezclando con el bronce para que no queden cortes muy bruscos. Le doy ahora un poco de luz con el dorado. Y ahora con el queridísimo betún de Judea en spray lo aplico encima de un trapito y le doy los últimos retoques. Lo envejezco un poco, tanto el marco como ya veréis que el proyecto en general. La verdad es que el betún de Judea le da un acabado muy interesante, así como envejecido. Lo aplico también sobre los adornos de una forma súper suave, porque como ejerzáis mucha presión, pues enseguida se queda muy manchado. O sea que es mejor que veáis poquito a poquito y subiendo la intensidad si os interesa, pero que empecéis flojito. Y así es como queda finalmente mi proyecto de este mes. Espero que os haya gustado, a mí me ha encantado realizarlo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!